Ok. Esta fue la tarea. Dice homework 4, verb be exercises. Ejercicios con el verbo be. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Yes, listen. Yes, listen. Era muy sencillo. Puro era de escribir am, are o is para completar las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. Eran oraciones muy sencillas y muy cortas. La primerita. I. ¿Qué pusieron? I am. I am Michael. You. ¿Qué pusieron aquí? You are. You are my sister. Por favor, mientras voy corrigiendo con ustedes, irán revisando en su tarea a ver si no se equivocaron en ninguna, y si se equivocaron, por favor, para que corrijan. You are my sister. He is my father. He is my father. Bien. She Is my mother. She is my mother. We are cousins. We are cousins. Nosotros somos primos. They are my grandparents. They are my grandparents. Ellos son mis abuelos. ¿Esta de aquí? I am a doctor. a doctor. I am a doctor. You are a journalist. You are a journalist. Tú eres un periodista. She is is a teacher. Ella es profesora. She is a teacher. Muy bien. We are policemen. Nosotros somos policías. Muy bien. You are actor. You are actors. Ustedes son actores. Muy bien. They is water. They are waiters. Ellos son meseros. I am. Bien. I am a student. Yo soy un estudiante. You are happy. Tú estás feliz. You are happy. Muy bien. He is a boy. Él es un niño. Muy bien. He is a boy. She is a girl. She is a girl. Ella es una niña. We are babies. We are babies. Nosotros somos bebés. Muy bien. He is from Colombia. Él es de Colombia. He is from Colombia. Él es de Colombia. They are They are from Sweden. Ellos son de Suecia. I am from Spain. I am from Spain. Yo soy de España. I am tall. I am tall. Yo soy alto. You are You are pretty. Tú eres bonito o bonita. They are fat. They are. Este es are, ¿no? Are. They are fat. Ellos son gordos. Are porque they es segunda persona. Lo mismo que we, you, they are fat. The elephant is big. Bien, the elephant is big. El elefante es grande. He is. Bien, he is ugly. Él es feo. He is ugly. I am thin. I am thin. Yo soy delgado. I am thin. Muy bien. My friends are from My friends are from England. Es correcto. Muy bien. My friends are from England. Are. Porque les había explicado que are también se utiliza para todos los sujetos que están plural.
My Yes. friends, mis amigos. Plural, listo. Are. My friends are from England. Muy bien. Carla and I. I'm from Italy. From Italy. Correcto. Carla and I are. Aquí también es are. Porque el sujeto son dos personas. Carla y yo. Somos de Italia. Carla and I are from Italy. El sujeto son dos personas. La forma del verbo be que uso es are, la que se utiliza para plural. Are. Carla and I are from Italy. His car. His car is from Is Germany. from Germany. Correcto. His car is from Germany. Su auto. Es un objeto en singular. Les había explicado que todo lo que está en singular utiliza is. His car is from Germany. Su auto es de Alemania. I am beautiful. He I is am. beautiful. He is beautiful. I am beautiful. I am. I am beautiful. My name My name is Alex. is. My name is Alex. Is Alex. Yes, my name is Alex. This These are my Is- dog. My dog. My dog. aquí la respuesta es is. This Is my dog. my dog. Este es mi perro. Nos damos cuenta que hay un solo perro. El sujeto es singular. Este. Por lo tanto, la forma del verbo que queremos utilizar es is. This is my dog. This is my dog. Este es mi perro. The birds. Bird is Are blue. Birds are. Muy Are bien, the birds are blue. Los pájaros o las aves son azules. The boy are eating up. are Are is. The boy is eating an apple. El niño está comiendo una manzana. The boy is. Okay. The boy, un solo niño, es singular, por lo tanto utilizo is. The boy is eating an apple. She 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 is is eating a book. at She is. Muy bien. Sujeto she is. She is. Ella está leyendo un libro. Miren que cuando tenemos verbos, el verbo be significa está. ¿Okay? She is reading a book. Ella está leyendo un libro. Lucy. Lucy is my sister. Yes, Mrs. Lucy is my sister. Lucy es mi hermana. Lucy is my sister. Lucy porque es una sola persona. Como está en singular, utilizo is. Lucy is my cat. My cat is red. are It's red. red. Wait, I think Aquí otra vez is. Red. My cat is red. Por favor, corregirán si se equivocaron. Aquí is. My cap is My red. cat is red. Porque dice mi gorra es roja. Mi Mi cap. gorra. Una sola gorra. Está en singular. Un objeto en singular. Por lo tanto, eso is. My cap is red. My bike. my bike is My bike yellow. is yellow. My bike is yellow. My It's bike yellow. is yellow. Otra vez, como es una sola bicicleta, my bike, mi bicicleta. My Is. bike is yellow. Cuando el sujeto está en singular, utilizo is. My bike is yellow. Y miren que el sujeto puede ser hasta objetos. ¿Okay? Cualquier sustantivo puede hacer de sujeto. You, You are Thirsty. thirsty. yes. You are You are thirsty. You are thirsty. Tú estás sediento. You are thirsty. Y la última. Jenny and Scott. are Sing a song. singing a song. Bien. Jenny and Scott are singing a song. El sujeto está en plural, dos personas. Hizo
are singing the song. Listo. Esa fue la tarea de la semana anterior. Listen, una pregunta. El verbo are es cuando es en varios. Correcto. La forma del verbo be que se utiliza cuando el sujeto está en plural es are. Por ejemplo, Jenny and Scott are my friends. Carla and I are. ¿Okay? Ya, Siempre Listen, que el gracias. sujeto sea más de una persona, se utiliza are para decir cero estar. Bien. Voy a compartirles la clase de hoy. Ok. La clase anterior fue el verbo be en oraciones positivas y negativas. Esa fue la clase anterior. El verbo be en oraciones positivas y negativas. Esta clase va a ser el verbo be en preguntas. Les voy a enseñar a hacer preguntas sencillas utilizando el verbo be. ¿Me confirman, por favor, si es que ven mi pantalla? Yes, Sí. teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Lo que les voy a ir leyendo no hace falta de que lo copien todo apurado en su cuaderno, tranquilos. Más bien yo quiero que pongan Yes. atención. Yes, teacher. Okay, Ok. teacher. Okay, teacher. Solamente pónganme mucha atención porque es muy importante esta clase como la anterior. Solo quiero que me pongan mucha atención. No traten de copiar todo rapidísimo. Yo les voy a subir estas hojas. Estas hojas yo se las voy a subir esta noche al Edmodo, al igual que con la tarea de esta noche, ¿ya? Ok, entonces, por favor, pongan mucha atención. El verbo be en preguntas. Okay, teacher. Thank you. Para las preguntas es muy similar a la fórmula para las oraciones positivas y negativas, ¿ok? Son similares para hacer preguntas como para hacer oraciones. La única diferencia es que las preguntas empiezan con el verbo be. Eso es importante. Las preguntas empiezan con el verbo be. Es la única diferencia. Las preguntas empiezan con el verbo be o con cualquier otro verbo auxiliar. Entonces, ojo que eso solo es para hacer preguntas con el verbo be. Existen muchos tipos de preguntas. Hoy día solo les estoy enseñando las preguntas con el verbo be. Hay como hacer preguntas con otros verbos auxiliares que todavía no se los he enseñado. De pronto veamos unas cuantas de este mismo año, pero por ahorita nos vamos a enfocar en las preguntas que empiezan con el verbo be, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en las preguntas, el verbo be va antes del sujeto. ¿Sí? Si es que las preguntas empiezan con el verbo be debe ir antes del sujeto. Entonces, aquí, en esta tabla, les he anotado, digamos, la estructura, la fórmula de preguntas, de preguntas con el verbo be. Miren que la pregunta empieza con el verbo be. Después del verbo be sigue el sujeto. ¿Okay? Y después sigue el complemento, con lo que terminamos la oración. Al igual que las oraciones positivas y negativas, el complemento puede ser un adjetivo, una preposición, un sustantivo o un verbo en progresivo. ¿Okay? Igualito a como eran las oraciones positivas y negativas. Ok. Entonces, por ejemplo, am I sad? Am I sad? ¿Estoy yo triste? Are you sad? Are you sad? ¿Estás triste? Es lo que está preguntando. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner are you sad significa ¿estás? Miren que otra cosa importante en las preguntas en inglés.
Las preguntas en inglés no empiezan con signo de interrogación. No se abre signo de interrogación en el inglés. Solo se cierra. En el español, ustedes saben, las preguntas se abren con signo de interrogación invertido y se cierra con signo de interrogación. ¿Sí? Eso en el español. Ojo que esa es una diferencia de cómo se escriben esos dos idiomas. En el inglés no se abre con signo de interrogación, ¿ya? Solo se cierra. Ok. Are you sad? ¿Estás triste? Is he in Spain? Is he in Spain? Miren que dependiendo de quién es el sujeto, es que utilizo yo la forma del verbo be. Para la primera persona se utiliza am. Para la segunda persona o plural se utiliza are. Y para la tercera persona o singular se utiliza is. Lo mismo que las oraciones positivas y negativas. Lo único que cambia en las preguntas es que en las preguntas se empieza con el verbo be. Es lo único que cambia. Y claro, se termina con signo de interrogación. ¿Okay? Entonces, aquí nomás una tablita para mostrarles la estructura de preguntas con el verbo be. Aquí les he anotado unos pocos ejemplos. Are you sad? Significa estás triste. Is her father, su padre, in Spain? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Está su padre en España? ¿Está su padre en España? En España. Estamos, el sujeto es her father, singular, ¿okay? Su padre, her father. Como es singular, la forma del verbo be que yo utilizo is. La que sigue. Is she an actress? ¿Qué significa? ¿Es ella una actriz? Bien. Ella una actriz. Ella una actriz. Ah, ¿es ella una actriz? Es ella una actriz. Actress, correcto. ¿Es ella una actriz? Is she an actress? En español podríamos decir en forma de pregunta, ¿no? ¿Ella es una actriz? ¿Sí? Entonces, el español es mucho más flexible en este sentido. En el español puedo empezar una pregunta con el mismo sujeto, ¿ella es una actriz? O puedo empezarlo con el verbo ser o estar. ¿Es ella una actriz? Las dos formas está bien en el español, ¿no es cierto? Pero en el inglés, para hacer preguntas, obligado tengo que empezar con el verbo auxiliar. Como les estoy enseñando preguntas con el verbo be, entonces las preguntas con el verbo be empiezan con el verbo be. ¿Is she an actress? Siempre. ¿Okay? Es la estructura correcta de preguntas con el verbo be. Are you practicing for the test? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Estás pasaste para- practicando para la prueba? ¿Estás practicando para la prueba? Correcto. No hace falta de que anoten en sus cuadernos, les repito, yo voy a pasarles. Esta hoja yo les voy a pasar esta noche a les modos. Solo quiero que pongan mucha atención, ¿ok? Teacher, Yes, teacher. Are you practicing for the test? ¿Estás practicando para la prueba? Entonces, otra cosa que el español nos permite hacer. La forma en la que está el verbo ser o estar delata que el sujeto es estás tú practicando para la prueba. ¿Estás tú practicando para la prueba? ¿Sí? La forma del verbo ser o estar delata quién es el sujeto. Entonces, en el español, si yo quiero, yo puedo obviar el sujeto. Sencillamente no hace falta decir. ¿Estás practicando para la prueba? Es más natural en el español. ¿Ok? ¿Estás practicando para la prueba? Sin embargo, en el inglés es obligatorio decir quién es el sujeto. Justo después del verbo be. Are you? ¿Okay? Es obligatorio decir quién es el sujeto en las preguntas en inglés. Are you practicing for the test?
En español, ¿estás practicando para la prueba? ¿Listo? Bien. Las preguntas que empiezan con un verbo auxiliar se responden con un sí o un no. Son las preguntas que empiezan con un verbo auxiliar, por ejemplo, las preguntas que empiezan con el verbo be, son preguntas sencillas, preguntas simples de sí o no. En las mismas preguntas que hicimos acá arriba, les voy a indicar cómo se responde. Are you sad? ¿Estás triste? Yes, I am. Yes, I am. Sí lo estoy. Perdón. Is her father in Spain? ¿Está su padre en España? Yes, he is. Sí, lo está. Right? Yes, he is. Is she an actress? No, she is. No, she isn't. Are you practicing for the test? No, we aren't. No, we aren't. No. No, we aren't. Okay. Miren que en la respuesta es acorde a quién era el sujeto. El sujeto en la respuesta es acorde a quién era el sujeto en la pregunta. Por ejemplo, en la pregunta, si yo te pregunto a ti, ¿estás tú triste? Tú me vas a responder, sí, lo estoy. En la respuesta, el sujeto cambia a primera persona. Porque en la pregunta yo te pregunté a ti. Y tú para responderme, vas a responderme en la primera persona. Entonces, por eso aquí, el sujeto, are you sad? En la respuesta cambia, yes, I am. Miren que en la pregunta, el verbo be es are, porque el sujeto en la pregunta es you, are you. En la respuesta, el verbo be es am, porque el sujeto era I am. Okay? Is her father in Spain? ¿Está su padre en España? En la pregunta, el sujeto es su padre, her father. En la respuesta, yo puedo decir sí, en español sería sí lo está. En inglés, yes, he. Miren que el sujeto en la respuesta lo cambié a un pronombre personal. Si yo quisiera, yo podría repetir, yes, father is. Y en el caso de la respuesta corta, pues ahí terminaría la respuesta. Si yo quisiera dar la respuesta larga, diría, yes, her father is in Spain. Cualesquiera de las dos formas está bien. Lo que quiero que entiendan es que esta parte de aquí, cómo yo cambié el sujeto de la pregunta, her father, su padre, en la respuesta, yo lo puedo dejar el mismo sujeto, pero es más natural, ¿sí? Como la gente conversa, como la gente realmente habla, es más natural cambiarlo por un pronombre personal. En este caso, lo puedo cambiar por el pronombre personal he, porque her father es un varón, es un hombre. ¿Cuál es el pronombre personal que se utiliza para hombres? He. She. Yes, he. Sí. Ajá. Yes, he is. Entonces miren que aquí yo cambié en la respuesta, en vez de decir su padre, lo cambié por un pronombre personal. Eso es muy común, ¿ya? En las respuestas es muy común no decir nombres propios, sino decir pronombres personales, ¿ok? Cambiarlo por su correspondiente pronombre personal. La que sigue. Is she an actress? No, she ella? isn't. Ajá. ¿Es ella una actriz? No, she isn't. No, she isn't. Okay. Sí. Algo que les quiero hacer notar aquí.
Si la respuesta es positiva, la respuesta corta puede quedar justo después del verbo be. Yes, I am. Yes, he is. Si es que la respuesta es negativa, la respuesta corta debería terminar con el not. ¿Qué pasa? Y recordamos que el not es la palabra que se pone después del verbo be en oraciones negativas. Si es que la respuesta es negativa, debe terminar con la palabra not. Y si quiero, lo contraigo o lo dejo sin contraer. Cualesquiera de las dos formas está bien. No, she isn't. Lo mismo en esta de aquí abajo. También lo respondí en negativo. Miren que en las respuestas negativas termina en la palabra not. ¿Okay? Las respuestas positivas cortas pueden terminar con el verbo auxiliar, el verbo be. Las respuestas negativas cortas terminan con el not. No, we are not. Si quiero lo contraigo, queda no, we aren't. ¿Okay? En este caso, en la pregunta está en tercera persona. Yo estoy preguntando si es que ella es una actriz. En la respuesta, pues yo voy a seguir respondiendo en la tercera persona. En la respuesta, el sujeto sigue siendo ella. No, she isn't. En esta pregunta, el sujeto es ustedes. ¿Ok? Are you practicing for the test? ¿Están practicando para la prueba? En la respuesta, el sujeto seguiría siendo segunda persona, pero mira que ustedes responderían, no, no lo estamos. Nosotros, ¿sí? Nosotros no estamos estudiando o no estamos practicando para la prueba. Entonces miren que muchas veces el sujeto cambia. ¿Ok? Aquí solamente tienen que analizar la lógica de la pregunta y de la respuesta. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes van a responder nosotros. ¿Ok? Nosotros sí o nosotros no estamos haciendo esto. Si yo les pregunto de ella, ustedes van a responder de ella misma. ¿Okay? Si yo les pregunto, si yo te pregunto a ti, tú vas a responder en primera persona. Ojo con eso, ¿ya? Ok. Entonces ya les enseñé a hacer preguntas con el verbo be. Ya les enseñé a responder esas preguntas. Aquí dice, además de las preguntas que se responden con un sí o un no, existen otro tipo de preguntas, que son las preguntas WH. Las preguntas WH empiezan con una palabra WH, que va antes del verbo auxiliar. ¿Recuerdan ustedes la clase de las palabras WH? What? Ajá. Yes, teacher. What, when, where, who, why. Ustedes ya tienen una de esas palabras WH. Fue la primera clase que les di. ¿Ya? Oh, Yes. yes. Entonces, las preguntas WH son otro tipo de preguntas, ¿sí? Que no se responden sencillamente con un sí o un no. En un momento vemos un ejemplo de cómo se responde. Entonces, esta es la fórmula de las preguntas que empiezan con una palabra WH. Es la misma, ¿ok? Es la misma que esta de aquí. Verbo be, sujeto y un complemento. Aquí, las preguntas WH empiezan con una palabra WH. ¿Qué va antes del verbo auxiliar? Lo único que aumentó aquí es la palabra WH al inicio. What, where, why, when, who, how, etc. Y de ahí sí, la pregunta sigue lo mismo. Verbo be, sujeto y el complemento. Les he escrito estos ejemplos. What are you doing? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
What are you doing? ¿Qué significa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Who are they? ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son ellas? Ujú. Ya sabemos que who es quién. Are, son, they, ellos. Como el sujeto está en plural, pues claro, debería ser quiénes. ¿Quiénes son ellos? Porque el sujeto está en plural. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Where is Alabama? ¿Qué significa esta pregunta? Where is Alabama? Es Alemania. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recordemos que where es dónde. Is, ¿dónde está? Alabama. ¿Saben dónde queda Alabama? No. No. En Estados Unidos. Es uno de los estados. Ah, O creo que es una ciudad, la capital de uno de los estados. Más bien. When is your birthday? ¿Qué significa? ¿Cuándo es tu ¿Cuándo cumpleaños? es tu cumpleaños? When significa cuándo. Cumpleaños. When is, cuando es, your birthday, tu cumpleaños. When is your birthday? How are you? ¿Qué significa? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Who are Estás. you? We are you sad. Eso es triste, parece que es. We are you sad. We are you sad. Why are you sad? ¿Tú estás triste? Ajá, pero ¿qué ¿Estás significa triste? why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué estás Sí. triste? Estamos viendo la razón. ¿Estás triste? Why, ¿por qué estás triste? ¿Estás triste? Entonces, miren, incluso les enseñé la pregunta, ¿are you sad? Creo que la anoté por acá arriba. Ajá, ¿are you sad? ¿Estás triste? Y ¿why are you sad? ¿Por qué estás triste? ¿Sí ven que es una pregunta diferente? ¿Estás Yes. triste? Se responde con un sí o un no. ¿Y por qué estás triste? Se responde dando una razón. Entonces, aquí dice, las preguntas que empiezan con una palabra WH no se responden con un sí o un no, sino que sus respuestas deben ser desarrolladas con más información, tal como vimos en el tema de las palabras WH. Por ejemplo, si la pregunta es who are they, ¿quiénes son ellos? They are my friend, Jack and They are my friend, Jack and my... Correcto. Si son la mis pregunta es amigos. who, ¿quién? La respuesta debe ser el nombre de una persona. ¿Sí? Esto fue la primera tarea que les mandé. Si la pregunta es where, la respuesta debe ser un lugar. ¿Dónde? ¿No es cierto? In the unit stats. Si la pregunta es when, ¿cuándo? La respuesta debe ser un tiempo, un día o una fecha. It's on July. Y si la pregunta es how, la respuesta debería ser un modo. I am fine. Thank Un you. modo o una manera de hacer las cosas. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me estoy explicando cómo está, ¿ok? Esto vimos en la primera tarea, ¿ya? Entonces, ojo, las preguntas que empiezan con una palabra WH no se responden con un sí o no, sino que sus respuestas deben ser desarrolladas con más información, tal como vimos en el tema de las palabras WH. Si la pregunta es who, la respuesta debe ser el nombre de una persona. Si la pregunta es where, la respuesta debe ser un lugar. Si la pregunta es when, la respuesta debe ser un día o una fecha. Si la pregunta es how, debe ser un modo.
Si la pregunta es what, debe ser un objeto. Si la pregunta es why, debe ser una razón, etc. Eso lo vimos en la primera clase. Okay, thank you, teacher. Entonces, aquí creo que son las mismas preguntas de acá arriba, nomás que les puse un ejemplo de respuesta. Who are they? Okay, thank you. Otra cosa importante que podemos ver en estos otros ejemplos de aquí. Son las mismas preguntas de acá arriba, pero aquí yo no les contraje. No les contraje la palabra WH con el verbo be. Miren que aquí ya está contraído. Who are they significa who are they. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Miren que es posible hacer esto. Who are they? Contraer la palabra WH con el verbo be. Where's Alabama? Esto significa where is Alabama? ¿Dónde está Alabama? Puedo contraer where is, nos queda where's. When's your birthday? When's your birthday significa when is your birthday. When is your birthday? Yo puedo contraer when y is, nos queda when's. When's your birthday? Y how are you? Esto es la contracción de how are you, ¿ok? How are you? Lo puedo contraer, nos queda Who are you? Are you? Who are you? ¿ok? Entonces miren que esto también es muy común y lo van a ver mucho durante el año. Ya saben lo que significa. ¿ok? They are, está contraído, they are, they're, my friends, Jack and Amy. Ellos son mis amigos, Jack y Amy. Where's Alabama? It's in the United States. Es en los Estados Unidos. It's, ya saben, es la contracción de it is. It is in the United States. Puedo contraerlo, it's. When's your birthday? It's on July 23rd. Está contraído, ya saben que eso significa it is on July 23rd. Para la conversación todos los días, lo más natural es contraer todo lo que se pueda contraer. It's on July 23rd. Who are you? Es el 23 de julio. How are you? I'm fine, thank you. Esto es la contracción de I am fine. Lo más natural es decir I'm fine. Thank you. Ok. Con esto termina. Y hasta ahí vamos a hacer un repaso para recordar todo lo que les he enseñado el día de hoy. Les enseñé la estructura de preguntas con el verbo be. ¿Sí? Empiezan con el verbo be. El verbo be cambia su forma dependiendo de quién es el sujeto. Ya saben ustedes eso. Para la primera persona utilizo am. Para la segunda persona y plural utilizo are. Y para la tercera persona y singular utilizo is. Estas preguntas que empiezan con el verbo be se responden con un sí o un no. ¿Okay? Las preguntas que empiezan con una palabra WH se responden con más información. ¿Sí? Y las preguntas que empiezan con una palabra WH, la pregunta empieza con la palabra WH. ¿Okay? Y de ahí sí sigue el verbo be, el sujeto y el complemento. Lo mismo que aquí. Verbo be, sujeto y complemento. ¿Okay? Ok, lo último con lo que va a terminar esta clase. Dice, hay otros casos en los que el verbo be va antes del sujeto. Por ejemplo, la fórmula de las oraciones que empieza con there, la palabra there. Es así. Empieza con la palabra there. There significa I. I. ¿Okay? Ya les indico en ejemplos. Seguido del verbo be y de ahí sí seguido del sustantivo o el sujeto.
¿Ok? Ojo que esta es otra estructura de una oración. Las oraciones que empiezan con la palabra there. Como siempre, el sujeto es quien determina la forma del verbo be. Si el sujeto es plural, se usa are. Y si el sujeto es singular, se usa is. Por ejemplo, como siempre, ¿no? Si el sujeto es plural, se usa are. Si el sujeto es singular, se usa is. There is a cat in the room. Okay. Aquí en la forma quiero cambiar un poquito para que se entienda un poquito mejor. Y termina con complemento. Debería terminar con complemento, ¿ya? De pronto ahí está un poquito más claro. Está un gato en el cuarto. Okay. Las oraciones con there empiezan con there, verbo be, el sujeto o el sustantivo y un complemento. Entonces tenemos there is a cat in the room. ¿Qué significa esta oración? ¿Ya la tradujeron? Hay un gato Está un gato en el cuarto. Hay un gato en el cuarto. En el cuarto o en la habitación. ¿Okay? Hay un gato en el cuarto. Hay un gato en la habitación. Miren que there significa hay. There is. Todito there is significa hay. Pero aquí también tenemos there are two cats in the room. ¿Qué significa esa? Hay dos gatos en el cuarto. Hay dos gatos en el cuarto. Hay dos gatos en el cuarto o en la habitación. ¿Okay? Yo les voy a pasar esto al hermano. Okay. There are también significa hay. Pero en este caso, como el sujeto, miren que en este caso el sujeto o el sustantivo está en plural, la forma del verbo be que debo utilizar es are, porque el sujeto está en plural. Aquí el sujeto estaba en singular, la forma del verbo be que debo utilizar es is. There is no way out. ¿Qué significa? There is no way out. ¿Qué significa? No hay salida. Listo. No hay salida. Miren que esta es una oración negativa. Aquí está el negativo no. En el inglés, pues, cuando estamos hablando de un sustantivo negativo, la palabra no va justo antes del sustantivo. En este caso, way. Camino. ¿Okay? En el español, el no iría al inicio de la oración. En el inglés, iría justo antes del sustantivo al que está siendo negativo. Y en este caso se utiliza no. Esto es otra clase de gramática. De forma muy breve les explico por qué no se utiliza el not, sino el no. El no se utiliza antes de sustantivos, el not se utiliza antes de verbos. Pero tranquilos que la prueba no va a tratar de eso, ¿ya? Solo para dar una explicación rápida. Ok. There is no way out. Como está, el sujeto está en singular, camino, way, o salida, ¿ok? Way out, sí, way out significa salir. Como está en singular, pues claro, la forma del verbo be que debo utilizar es is. Y la última. There are lots of people in the waiting room. ¿Qué significa? Hay mucha gente en la sala de espera. Mucha gente o personas en la sala de espera. Bien. Hay mucha gente en la sala de espera. There are.
significa hay. Como el sujeto es mucha gente, lots of people, está en plural, mucha gente, pues claro, la forma del verbo be que debo utilizar es are. There are lots of people in the waiting room. Entonces, una vez más, en las oraciones que empiezan con there, el verbo be va antes del sujeto, pero la forma del verbo be depende de quién es el sujeto. Si el sujeto está en plural, se utiliza are. Si el sujeto está en singular, se utiliza is. También podemos convertir estas oraciones en preguntas. ¿Sí? Las oraciones que empiezan con la palabra there también se pueden convertir en preguntas, poniendo el verbo be antes de la palabra there. En las mismas oraciones que ya hicimos, las voy a convertir en preguntas. Nos dice que debemos poner el verbo be antes de la palabra there. There is a cat in the room. Para hacerlo pregunta, pongo el is antes del there. Así. Is there a cat in the room? Y listo. Ya es una pregunta. Is there a cat in the room? ¿Qué significa esa pregunta? Está un gato en la habitación. Hay un gato en la habitación. Hay un gato en la habitación. Pero ahora es pregunta. ¿Okay? Miren que en el español se escribe la pregunta igualito. No más que para distinguir qué es pregunta, pues se le encierra entre signos de interrogación. En el inglés, para que sea pregunta, se le pone el verbo be antes del there. ¿Okay? Para hacerle pregunta. Is there a cat in the room? ¿Hay un gato en la habitación? ¿Y qué tal esta pregunta? Are there two cats in the room? ¿Qué significa esta pregunta? Hay dos gatos Hay en la dos gatos en habitación. la habitación. Hay dos gatos en la habitación en forma de pregunta, ¿no? Sí. Listo. Yes. Entonces miren que incluso en las preguntas la forma del verbo be depende del sujeto. Si está en singular se utiliza is, si está en plural se utiliza are. Les indico brevemente cómo se responden estas preguntas. Las mismas preguntas, les voy a enseñar cómo se responde. Is there a cat in the room? Si queremos decir que sí, yes, coma, there is. Yes, there is. La pregunta, is there? La respuesta debe ser, there is. ¿Ok? Yes, there is. Si es que es respuesta positiva. Si es que es respuesta negativa, no, coma, there is not. No, there is not. Puedo contraer el is not, nos queda, no, there isn't. No, there isn't. Esta de aquí. Are there two cats in the room? Si quiero decir que sí los hay. Yes, there are. ¿Sí? En la respuesta yo generalmente voy a responder con las mismas palabras de la pregunta. ¿Sí? Si en la pregunta is there, en la respuesta yes there is o no there isn't. Si la pregunta are there, en la respuesta yes there are, positiva y negativa, no, coma, there are not. Puedo contraer el are not, nos queda no, there aren't. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, pues, No, teacher. Ya. No. Ya para terminar esta clase voy a repasar brevemente con ustedes lo visto el día de hoy. Entonces, aprendimos a hacer preguntas con el verbo be, preguntas que empiezan con el verbo be. ¿Sí? Empiezan con el verbo be, seguido del sujeto y seguido del complemento. El complemento puede empezar con un adjetivo, una preposición, un sustantivo o un verbo en progresivo. Con casi cualquier cosa, ¿no? Las preguntas que empiezan con el verbo be se responden con un sí o un no. Yes o no. ¿Okay? Las preguntas que empiezan con el verbo be. Con un sí o con un no se responde.
Les enseñé a hacer preguntas que empiezan con las palabras WH. La fórmula es igualita a las preguntas que empiezan con el verbo be, nomás que aquí la empezamos con la palabra WH y de ahí sí, lo demás igualito. Verbo be, sujeto, complemento. A estas preguntas que empiezan con una palabra WH, no se responde con una simple sí o no, sino que se debe desarrollar, la respuesta debe ser desarrollada con más información, tal como vimos en el tema de las palabras WH. Si la pregunta es who, la respuesta debe ser el nombre de una o varias personas. Si la pregunta es where, la respuesta debe ser un lugar. Si la pregunta es when, la respuesta debe ser un día o una fecha. Y si la pregunta es how, la respuesta debe ser un modo, etc. ¿Okay? Eso ya les enseñé en la primera clase. Entonces, las preguntas que empiezan con la palabra WH, la respuesta debe ser desarrollada con más información. No basta un sí o un no. ¿Okay? Y las oraciones que empiezan con la palabra there, la fórmula es así. There, el verbo be, el sujeto y un complemento. La forma del verbo be depende del sujeto, como siempre. Si el sujeto es singular, el verbo be es is. Y si el sujeto es plural, el verbo be es are. Tal como vimos en estos ejemplos. There is a cat in the room. There are 2 cats in the room. Y para responder estas preguntas, igual, son preguntas de sí o no. ¿Okay? Ahora, para hacerles preguntas, pues se empieza con el verbo be. Y las preguntas que empiezan con el verbo be se responden con un sí o un no. Utilizando las mismas, casi que las mismas palabras de la pregunta. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O está todo claro? ¿Están listos para la tarea? No, teacher, no questions. Estamos listos para la tarea. The Royal and the Humble. Bien, les voy a mostrar cuál es la tarea de hoy. Es muy parecida a la tarea que ya hicieron. Ok. Les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, ¿pueden ver mi pantalla? Dice Homework 5. Yes. More verb be exercise. Tarea 5, más ejercicios con el verbo be. Name, escriben su nombre. Course, el curso, básica, superior, intensiva. Phase, la fase, ustedes son fase 8. Partial, first, seguimos en el primer parcial. Parallel, ustedes son paralelo A. Paralelo A. Y date, fecha. Aquí escriben la fecha en la que hicieron la tarea. Score significa calificación. La calificación la pongo yo. Esta tarea también es sobre 40 puntos. Estos son 40. Correcto, son 40 oraciones. Entonces, esta tarea tiene 2 partes. La primera parte dice parte 1, instrucciones en español. Contrae el verbo be en las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. Por ejemplo, I am a boy. ¿Qué deberían poner aquí? Y ahí, Aquí deberían poner I'm a boy. Solo para estar seguros de que saben cómo hacer esta parte, voy a resolver unas poquitas con ustedes, ¿ya? Ok. Dice, contrae el verbo be en las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale un punto. Entonces, I am a boy. ¿Qué es lo que deberían escribir aquí? La contracción de I am. Por favor, escríbanlo bien. ¿Ok? Porque si no, está mal. Estaría mal. Si no lo escriben bien, perderían ese punto. ¿Ok?
Entonces, por favor, tienen que escribirlo bien. Ya les escribo, a ver cómo queda. Ok. Así. Ahí me voy. Ok. Tengo mi pantalla, ¿no? Yo Yes, teacher. voy. Yo hago esa cosa. Listo. Esa primera parte pura es de contraer. La que sigue. You are a girl. Aquí que deberían... Your, your, Bien. Aquí deberían escribir y la, la contracción de you are. You are a girl. ¿Ok? Para acordarse cómo contraer, ustedes ya tienen las hojitas de la clase anterior. Ahí les indico cómo se contrae todo. He is my friend. ¿Cómo se contrae? his, he, y la, Is his, my friend. He is my friend. Listo. He is my friend. Etcétera. Hagan lo mismo con toditas las demás. Ya sabemos que hay que hacer esta parte. Y aquí empieza la parte 2. La parte 2 dice, escribe am, are o is para completar las siguientes oraciones. Cada respuesta correcta vale. Es el mismo enunciado de la tarea que ya hicieron. Deben completar las oraciones que faltan, ¿sí? Toditas de estas oraciones tienen un espacio en blanco. Deben completar, sea con am, are o is. ¿Okay? Por ejemplo, London, ¿qué pondrían aquí? Is Is the capital of Great Britain. capital of Londres Greece. es la capital de Gran Bretaña. Como el sujeto está en singular, pues claro, la forma del verbo be que utilizo es. Esa es una pregunta. ¿Qué les falta aquí? Are Correcto. Are you? Are you? Are you? Como el sujeto es you, la forma del verbo be que debe utilizar es are. Are you all right? ¿Estás bien? Está preguntando. My wife and I. ¿Qué va aquí? I am not either. ¿Quién es el sujeto? ¿Está en singular o en plural? I are not. Ajá. My wife and I. Mi esposa y yo son dos personas. Are. Aquí debo utilizar are. Porque el sujeto No. es plural. My wife and I are not in this photo. Mi esposa y yo no estamos en esta foto. Hagan lo mismo en toditas las demás. ¿Sí? Okay, teacher. Miren que aquí aparecen preguntas. Ya les enseñé la estructura de preguntas que empiezan con el verbo be. Miren que aquí tenemos algunas oraciones con there. Tenemos una pregunta con there. Aquí tenemos preguntas con palabras WH. Aquí tenemos una pregunta con una respuesta. En cada una hay que completar con un verbo, con una forma del verbo be correcto. ¿Okay? Listo. Y de hacer toditas de esas, ahí salen los 40 puntos de la tarea. Yo les voy a subir la tarea esta noche. Hoy martes 8 de junio. La pueden hacer hasta el próximo martes. Martes 15 de junio hasta las 6 de la tarde, justo antes de empezar clases. ¿Ya? Okay, teacher. Les voy a subir del modo tanto esta tarea como las hojitas que hicimos hoy conmigo para que puedan revisarlas si es que necesitan recordar cómo se resolvía esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No questions, teacher. Para hacer la tarea, si es que quieren, pueden imprimir las hojas y hacerlas ahí en las hojas mismo. Si a alguien se le hace difícil imprimir, lo puede transcribir a su cuaderno y resolver en su cuaderno. ¿Okay? Okay, Si teacher. quieren, lo hacen aquí mismo, lo imprimen y lo hacen aquí mismo.
Si no se les es tan fácil imprimir, lo pueden transcribir a su cuaderno y resolver en su cuaderno. Si es que alguien va a transcribirlo, no hace falta los dibujos, puro las oraciones, ¿ya? Right, teacher. Ok. Como más fácil les sea a ustedes, ¿ya? Si es que no hay más preguntas, eso es todo de mi parte por esta vez. Sí, además un poquito. ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Está todo claro? Yes, teacher. No, teacher. No, Very good. Okay. Have a good night. Bye bye. Bye, teacher. bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye, listen. Bye. Bye, teacher. I listen. See you next week. I listen. Bye bye. 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 See you next week. Have a good night. Bye bye.